Claroscuro. En un país en el que la corrupción no solamente habita en las esferas políticas, sino en un cotidiano y en una cantidad enorme de personas, de verdad que se hable de modificar la ley, de hacerle reformas, da algunas luces que podrían sugerir que algo se va a intentar hacer en contra de este flagelo que realmente nos afecta a toda la sociedad. Vamos a hablar de esto ahora. Ya estoy en comunicación con el abogado constitucionalista y periodista Israel Quino. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Le saluda Ángel Careaga. Estimado Ángel, buenas noches. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de RTP en todo el país. ¿Por dónde deberíamos empezar el análisis de esta suerte de propuesta de modificaciones a la ley de lucha contra la corrupción en el país? Primero, que devela nuevamente, Ángel, una debilidad en el Estado respecto a la ausencia de una verdadera política criminal en el país que sea transversal, ¿no? Ese es un primer elemento que debe quedarnos claro, porque este anuncio de nueva reforma penal, procedimental primero, y en la norma sustantiva penal respecto a la modificación del Código Penal, y el generar, por ejemplo, ¿no?, la adecuación de este nuevo tipo penal que están planteando en el proyecto, devela nuevamente una contrarreforma penal iniciada de pronto en los últimos 10 años con la 004, reformadas por las leyes 007, 1173 hasta la última, ¿no?, que son contrarreformas, parches penales, procesal penales, que intentan resolver nuestra problemática. Allí un primer elemento de debilidad, de ausencia de Estado, al no tener una política criminal concertada, democrática, plural, ¿no?, que sea transversal en el Estado. Una contrarreforma penal, esta vez atacando el tema de la corrupción, ¿no?, respecto a la labor exclusivamente jurisdiccional, en razón de plazos, ¿no? Me parece importante, si bien tenemos una ley, la 898, que es la ley de seguimiento a las decisiones de la cumbre judicial respecto a la reforma en la justicia en el país, es parte de esto. Habrá que, por supuesto, ponderar la labor del Ministerio de Justicia en impulsar, coadyuvar con la propuesta normativa respecto a estas reformas, y de pronto pues va a ser un indicador importante para que al interior de la labor exclusivamente jurisdiccional, ¿no?, a quienes retarden la justicia de manera injustificada y tengan bajo su decisión las labores jurisdiccionales, deberá penalizarse, ¿no?, de 3 a 6 años. Entiendo yo que es una medida importante que va a coadyuvar a que se eviten, cuando menos, este tipo de actos, ¿no?, que lesionan, por supuesto, la correcta administración de justicia en el país. Pero reitero, ¿no?, si bien carecemos de una política criminal, estas contrarreformas coadyuvan, ¿no?, a este proceso, pero es un paso más. Si no cambiamos el sistema en sí y seguimos tropezando con los mismos fenómenos, con los mismos males, va a ser un nuevo parche que esperemos en lo más pronto o más cerca pueda de alguna forma resolver estos males tan lacerantes ya al propio sistema judicial. Ahora, Israel, el proyecto también habla de colaboración cuando el fiscal o el juez prescinda de la acción legal en materia de corrupción respecto a algunas personas imputadas, cuando éstas colaboren eficazmente en la investigación, una justicia restaurativa que habla de que los acusados podrán colaborar o podrán resarcir los daños o la devolución de bienes, y habla también de un tema que se llama en rebeldía, que establece la inclusión y la asignación de un defensor de oficio para que se haga presente en las audiencias. Esos 3 puntos no existían en la anterior norma. ¿En qué han cambiado? Sí, a esto también hay que adherirle a Ángel que ahora el viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción puede querellarse, ¿no?, en cualquier proceso. Hasta la 004 esto era, no tenía un estatus procesal en favor del Estado, ¿no?
había que ver una parte procesal, un denunciante, y recién a partir de esto, pues, se coadyuvaba, ¿no? Como parte procesal. Ahora el Ministerio de Justicia, a través del viceministerio, ya puede ser parte esencial del proceso como querellante. La inserción, por ejemplo, del famoso testigo clave, del colaborador eficaz, o de los procesos en rebeldía, Ángel, son una innovación importante. ¿Por qué razón? Si bien en este momento existe un recurso, una acción de inconstitucionalidad activada en el Tribunal Constitucional al respecto para evitar, ¿no?, justamente los procesos en rebeldía, y allí se ha especulado inclusive con una famosa sentencia constitucional fantasma, que unos dicen que había y otros que no, lo que genera inseguridad jurídica, por supuesto. A pesar de aquello, esta norma rescata nuevamente ese instituto de la designación de un defensor de oficio y que se juzgue en rebeldía al procesado por corrupción para que, por supuesto, en el procesamiento debido, con el debido respeto a sus derechos, garantías y principios que le otorga el derecho, ¿no?, en nuestra administración jurisdiccional, pues a partir de allí se somete a un proceso y sea procesado, sentenciado y condenado. Lo poco concebible, Ángel, era antes que, pues, el procesado de corrupción, a título de no presentarse al proceso, desconocer el paradero, podía, si bien seguírsele un proceso en rebeldía, podía purgar la rebeldía y generar nulidad de los actuados vicios, ¿no?, procesales con anterioridad, y probablemente volver a foja cero, y el proceso seguía sin sancionados. Ahora con esta ley se va a garantizar aquello, y además a través de los defensores de oficio se van a respetar los derechos del incausado. Los hechos de corrupción son lacerantes al Estado en sí, porque se han generado en este tipo de ilícitos un daño a los recursos del Estado, pero además a los que genera el propio pueblo boliviano. Por eso lo lacerante de los delitos de corrupción. Y a partir de allí me parece muy importante el trabajo del Ministerio de Justicia con este otro tipo de contrarreformas que van a coadyuvar a la lucha contra la corrupción. Hoy se ha anunciado también la creación de una división, de una dirección de investigación contra el enriquecimiento ilícito de parte de la policía boliviana, que coadyuvan a esta labor, porque va a ser importante. Lamentablemente, Ángel, casualmente, por decirlo así, luego del famoso caso del exministro de gobierno. A ver, justamente ahí quería ir, Israel, porque cuando leo que la reforma que está planteando el gobierno es un proyecto que apunta a los prófugos acusados de delitos de corrupción, además que es una ley retroactiva que afecta a funcionarios y exfuncionarios denunciados en estos hechos, yo casi estoy escuchando persecución política, casi estoy escuchando venganza, casi estoy escuchando esta suerte de acciones que se generan más desde la fuerza política que desde el espíritu de que se cumplan las leyes. Sí, con gran probabilidad vamos a llegar lamentablemente a ese debate, todavía endeble para ese tiempo, por el que todavía la comisión no ha generado el informe hacia el pleno de la Cámara, pero lo vamos a escuchar. Sin embargo, cualquier hecho de corrupción, por la magnitud desproporcional en la cual determinado ciudadano o ciudadana en el ejercicio transitorio del poder haya lacerado las arcas del Estado por omisión o por comisión del propio delito, debe ser severamente sancionado y restringido inclusive en sus derechos, Ángel, a que nunca más ese servidor público que en un tiempo trabajó para el Estado vuelva a ejercer algún tipo de función pública, ¿no? Y debe ser así de drástico. Aparentemente pareciera vulnerador de derechos, pero debe ser así de drástico. Cualquier hecho de corrupción perseguido por cualquier gobierno contra cualquier actor político debe ser sancionado. Y esto no tiene que ver con la persecución política o ese falso debate que a veces se incurre al intentar estigmatizar primero la labor de la justicia o de la fiscalía, y por otro la victimización del presunto incausado. Dos elementos, y aquí vamos a generar una suerte de una de cal y una de arena, Ángel. Cuando escuchamos decir a una autoridad en el rango de ministro que va a otorgar todas las garantías a un procesado,
Es como si en él recayera el Poder Judicial, la Fiscalía y los investigadores Claro, de la policía. Él no puede congregar, ¿no? Todo el sistema de justicia como de él dependiera, ¿sí? Del claro. otro lado, el procesado nos dice, no voy a ir a la fiscalía, solo voy a decir lo que quiero y no quiero incriminarme. El, el citado por el procedimiento penal, ya sea en calidad testigo en un primer momento y después como sindicado, debe rendir cuentas a una institución independiente del poder político, más allá de las estigmatizaciones y de la crisis actualmente en la que estamos. Entonces, si caemos en ese falso debate, vamos a incurrir y seguir en ese tire y afloje. Por ello, parte de esta reforma judicial, Ángel, debe estar en la reestructuración del órgano judicial, porque continuamos teniendo a los mismos operadores de justicia. Y cuando queremos cambiar a los operadores de justicia, tenemos un consejo de la magistratura que no sabe hacer las cosas, Mm. ni siquiera pone requisitos, por ejemplo, constitucionales como es hablar dos idiomas. Entonces, estamos equivocados en todo el sistema en sí, ¿no? Y este tipo de contrarreformas coadyuvan, son importantes, pero si tenemos a los mismos actores generando las mismas convocatorias, equivocando el camino para la calificación meritocrática, vamos a incurrir en estos mismos males. Ahora, Israel, tú apuntas a algo que realmente me ha generado muchas preguntas, especialmente cuando entrevisté al líder de Comunidad Ciudadana y él abiertamente me decía, el ex periodista Carlos Mesa, me decía, no podemos hacer ningún juicio de responsabilidades, no se puede hacer ninguna investigación mientras no se reformule a la justicia, se reforme a la justicia boliviana. ¿Y cómo puede suceder esto? ¿En qué, cuáles son los ámbitos que tenemos que tener? ¿Cuál es el escenario que debería existir para verdaderamente pensar que se puede reformar la justicia en el país sin que esto signifique mientras no se reforme no se puede hacer nada y por lo tanto queden en un hueco negro los hechos que tanto hemos lamentado en noviembre del año pasado de uno y de otro lado, ¿verdad? El líder político al que haces mención, estimado Ángel, como cualquier otro ciudadano, debe someterse a la justicia, sea en calidad de testigo, denunciado o denunciante, y para ello tiene garantías jurisdiccionales. Lo que diga en su posición política está, por supuesto, en el ejercicio de su libertad de expresión, lo que no implica que deban ser así las reglas del juego procesales. Por ello debe someterse a la justicia, ¿no? Como cualquier otro ciudadano, ¿no? Él no tiene ningún tipo de privilegio respecto a los hechos que hayan acontecido cuando él era candidato. Cosa diferente en el ejercicio de la presidencia transitoria, si es que en algún momento se le activara algún proceso de juicio de responsabilidades. El otro elemento en el que sí hay que incidir, probablemente con grandes coincidencias, en la reestructuración del órgano judicial vía reformas importantes trascendentales. Y esto es, Ángel, cambiar a los actores. Es decir, tú no puedes, y voy a poner un ejemplo extremadamente coloquial, me excuso ante la audiencia, si tú tienes a los mismos jugadores de nuestra selección de fútbol y solamente les cambias la camiseta de la verde y les pones camisetas negras, vamos a tener el mismo resultado, Mm. porque esas son nuestras cualidades, esas son nuestras potencialidades y esas son nuestras mismas debilidades. Entonces hay que cambiar a los jugadores. No está en el tipo de camiseta, no está en la ley, no está en la reforma, no está en el espíritu de esa normativa que quieran sancionar, está en los actores. Y si los actores no son elegidos meritocráticamente, si los actores no tienen reglas claras para sus convocatorias, si quienes eligen a los jueces tampoco obedecen a un perfil técnico de experticia, ¿no? Para decir quiénes sí, quiénes no en el momento de seleccionar juzgadores, entonces el proceso en sí está dañado, está mal. Cosa diferente que ya se vienen en 2 años las elecciones judiciales, Ángel, nuevamente acaba el mandato de los que ahora están ejerciendo el poder, las máximas altas magistraturas. Cosa diferente que comisiones técnicas de la propia universidad seleccionen los perfiles meritocráticos con trayectorias éticas en los departamentos y sepan qué tipo de trayectoria profesional tiene un abogado en cada departamento, Mm. esas decisiones deberán ser vinculantes hacia la Asamblea Legislativa y allí respetar el camino eleccionario meritocrático. Si sigue como está, no va a cambiar. Claro. Ayer había el problema de la justicia.
Hoy estamos viendo que sigue el mismo problema de la crisis del sistema judicial. Y si mañana se repite, los actores políticos han hecho prácticamente nada para resolver esta deuda pendiente con el pueblo. Israel, necesito aprovechar la entrevista, así que voy a cambiar de tema radicalmente un poco. El legislativo está teniendo estos suerte de tensiones al momento de atender o de tratar el ascenso de categoría en la Policía Nacional. Esto ya se debería haber realizado en enero. Para que lo entienda un poco mejor la población, ¿cómo tú interpretas o entiendes lo que está sucediendo y por qué no se pueden llegar a acuerdos en el ascenso de categoría en la policía? Es muy complejo. El plan de carreras que tiene la institución del Verde Olivo debe generar un proceso de institucionalidad hoy refrendada en una ley. Es correcta la posición del Ministerio de Gobierno que vía ley se pueda generar, ¿no? Este tipo de institucionalidad en el mando de la policía boliviana. 6 generales tenemos por año, ¿no? Cada vez 6 generales. Entonces, pero anualmente solo una promoción toma el mando de la jerarquía policial. Debería haber jerarquías en los propios altos mandos policiales y eso es correcto. Lo que creo que no es correcto es que la ley tenga una reafirmación normativa que dispone la Constitución. Es innecesario y está generando malestar en la policía boliviana. Aparentemente hay gente que está movilizándose al respecto. Hay que ser respetuosos de todo aquello. Sin embargo, creo yo que hay una imprecisión en 1 o 2 artículos de técnica legislativa que está generando desinformación, está generando especulación y creo yo que hasta medidas muy poco oportunas, ¿no? De salir públicamente, ocasionalmente que estén autoridades saliendo a cenar con unidades policiales, ¿no? No se ha visto antes, pero parece que ha generado una alerta muy temprana en esto, ¿no? Creo que no se ha trabajado muy bien el nivel de socialización. Sin embargo, hay que ser respetuosos. ¿Qué dice la Constitución? La policía depende del presidente del Estado a través del ministro de Gobierno. Si bien se lo puede desglosar en una ley nacional tal cual está en la Constitución, creo yo que debió pasar por otro filtro de socialización para evitar este tipo de desinformaciones que pueden generar algún tipo de conflictividad. Pero nuestros policías, nuestra institución del orden, deben tener generales, y coincido en el proyecto, que al mando de cada comando departamental de la policía debe estar un general a cargo, y de allí hacia arriba, generales en la estructura del alto mando policial, del Estado Mayor Policial y por supuesto el general comandante que está a la cabeza de la institución del orden. Ha fallado, creo yo, el proceso de socialización de esta ley, pero desglosa, recoge lo que la Constitución dice. ¿Tú no consideras que se trate de buscar sanciones para quienes hayan podido participar del motín en 2019 y que a lo mejor les toque ascender? Lo que yo no concibo, Ángel, es que 2 años después no se tengan procesados y sancionados al respecto. Han sido públicos videos de efectivos policiales que han generado un ultraje a un símbolo nacional, reconocido por nuestra Constitución. Me sorprende que hasta el momento no existan sancionados al respecto. Y no es que querramos ingresar y tocar el avispero, tanto en Fuerzas Armadas como en la Policía Boliviana, sino que hay que ser correctos y hay que seguir el espíritu de la norma y el mandato de la Constitución. Tampoco hay privilegio, tampoco hay fuero, tanto para las 2 instituciones. ¿Qué pasó con Sacaba? ¿Quería un general que comandó ese operativo ir a la justicia militar? Por supuesto que no. Ahí hay víctimas fatales y tienen que ser juzgados en la justicia ordinaria. Del otro lado también hay videos, hay elementos probatorios, que se genere el debido proceso en esto, pero tampoco que quede en la impunidad. Israel, gracias. De verdad, ha sido un gusto conversar contigo. Seguramente te vamos a convocar en corto plazo también para seguir analizando estos temas que van surgiendo en la política nacional. Gracias de verdad. Agradecido por la invitación, estimado Ángel. Buenas noches, bendiciones en sus hogares. Buenas noches, gracias. Ha estado con nosotros el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista y periodista, hablando de estos temas. Corte, y volvemos con mucho más de Claro Oscuro. Por favor, esperen. Claro Oscuro.